Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con su amigo Capellán Félix Williams. Hoy las críticas más recientes de Disclosure Day muestran un panorama más matizado, lo que muchos esperaban en términos generales. La mayoría de los críticos profesionales han elegido la calidad cinematográfica de Steven Spielberg, mientras en otra parte el público interesado específicamente en el fenómeno UAP o OVNI ha expresado decepción porque la película no ofrece una revelación o una respuesta definitiva al encubrimiento o descubrimiento gubernamental. Algunos de los puntos más repetidos son: la película es vista como un regreso de Spielberg al género de la ciencia ficción. Hizo famoso Close Encounter of the Third Kind, E.T., privilegiando el asombro, la emoción y la reflexión sobre el misterio. Los críticos del cine destacan las actuaciones de Emily Blunt y Joseph O'Connor, las diferencias de Spielberg y la música John Williams, como algunos de sus mayores aciertos. Sin embargo, entre los aficionados del tema del UAP y en foros de discusión, varios espectadores o comentaristas profesionales del título de Disclosure Day en el día de la revelación crean una expectativa de una revelación no concreta, pero la historia termina siendo una obra de ficción concentrada en personajes, en temas humanos, más responder una interrogante sobre la evidencia gubernamental en que ocultan. Respecto a la idea de la mayoría de las personas no hallaron lo que querían saber, conviene hacer una distinción importante. No existe advertencia de un consejo medido permita afirmar a la mayoría de los públicos que pensaba encontraría una respuesta sin existente. Numerosas reacciones, espectadores que esperaban una película basada en las más recientes audiciones sobre el UAP y las declaraciones denunciantes por encontrar una narrativa de ciencia ficción inspirada en esos acontecimientos. No es posición documental ni una respuesta oficial. En esencia, Spielberg utiliza el tema de los UAP como un punto de partida para explorar preguntas filosóficas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo reaccionaría la humanidad ante una revelación de vida inteligente? ¿Puede la verdad unir a la humanidad o dividirla? ¿Qué ocurre cuando las instituciones ocultan información? Estas preguntas reflejan una fascinación que Spielberg ha demostrado y ha manifestado desde joven, que ya aparecía en Close Encounter of the Third Kind. En entrevistas recientes explicando que la película nace del interés de toda la vida por el fenómeno OVNI y por las discusiones contemporáneas sobre los UAP, pero no pretende presentar hechos comprobados ni afirmar que posea información privilegiada del gobierno. Por ello sería más precisamente o preciso decir que la película no responde a la gran pregunta si el gobierno conoce la existencia de inteligencia extraterrestre. Tampoco presenta pruebas nuevas ni pretende hacerlo. Es una obra de ficción inspirada en el clima cultural actual sobre el UAP en la visión artística de Spielberg. En resumen, la principal crítica, quienes esperaban una gran revelación, es que finalmente siendo una reflexión de un misterio, la condición humana, no una respuesta. La cuestión que continúa sin resolverse públicamente: si existe evidencia concluyente de inteligencia no humana y si los gobiernos poseen información que aún no se ha divulgado. La película deja esa pregunta abierta y la utiliza como motor dramático más que como un misterio que se pretende resolver. Ahora escucha la narración que trata de explicar algo que no entiende, pero muchos pagaron para ver, o escuchar la pregunta si estamos solos. El universo, pagaron una taquilla para ver el estreno de una película que dejó más preguntas que respuestas. Ahora bien, como te dije en mi primer video que te respondí la pregunta si estamos solos en el universo, vuelvo a demostrarte gratis evidencia bíblica
que hay seres espirituales buenos y malvados en las regiones celestes, no de un planeta lejano. Prepárate para un viaje a la Biblia que dice en Job 38, 4, 41, Reina Valera 1960. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba, refiriéndose a los ángeles del cielo. Y se regocijaban todos los hijos de los ángeles de Dios en el Antiguo Testamento, refiriéndose a los espíritus que estaban con Dios, que son los ángeles. Dios utiliza a los ángeles como mensajeros, protectores, ejecutores de juicio, guías, guerreros, y en algunos pasajes aparece un ángel creando, mientras otros se menciona como el ángel de Jehová, a quien muchos teólogos cristianos consideran una manifestación de la preencarnación de Cristo o la cristofanía. Aunque esta interpretación es como compartida entre todos los teólogos en las tradiciones, tanto judías como cristianas, o en una continuación del presente, en un recorrido del libro de Génesis hasta Malaquías. Primero, el ángel de Jehová es el más importante. El ángel es que aparece con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento. A diferencia de otros ángeles que hablan como Dios, reciben adoración y se identifican con Yahvé. Funciones: revelar la voluntad de Dios, proteger al pueblo del pacto, que es Israel, juzgar a las naciones, liberar a Israel, culminar pacto en el ángel que aparece con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento, en diferencia en otros ángeles que hablan con Dios, reciben la adoración que se identifica como Yahvé, que los reúne en su función adorar a Dios. Revela la voluntad de Dios, protege al pueblo del pacto, juzgar a las naciones severamente. A Israel lo confirma con los pactos que hizo con ellos. Apariciones principales: primero, Agar en el desierto. En el texto de Génesis 22, cuando Agar huía de Sara, el ángel de Jehová le encontró junto a una fuente y le prometió multiplicar su descendencia. Propósito: consolar a los seres humanos, dar una promesa, resolver y revelar el futuro de Ismael, Abraham, Isaac. El texto en Génesis 22, 11, 18. Detuvo el sacrificio de Isaac, propósito para probar la fe de Abraham, confirmar el pacto. Jacob, texto Génesis 31, 11, 13, 32, 24, 30, 48 al 15 al 16, guió a Jacob y lo bendijo. Jacob dijo: el ángel me ha libertado de todo el mal. Texto 2, segunda de Samuel 24, texto segunda de Reyes 19, 35, Elías, primera de Reyes 19, los fortaleció con los alimentos sobrenaturales. Texto segunda de Reyes y 19, el ángel destruyó el ejército asirio y murieron 185,000 soldados en una sola noche. El nombre de Gabriel también aparece en Daniel 8, 16, 9, 21, donde interpreta las visiones proféticas de Daniel, aunque su papel se desarrolla con mayor amplitud en el Nuevo Testamento, que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. En conjunto, desde Génesis hasta Malaquías, los ángeles aparecen como servidores de Dios que cumplen tareas específicas de revelación, protección, juicio y liberación. El personaje más destacado es el ángel de Jehová, cuya identidad ha sido interpretada por muchos cristianos como una manifestación divina previa a la encarnación de Cristo, mientras que otros intérpretes teólogos lo entienden como un mensaje celestial que representa plenitud de la autoridad de Dios. En el Nuevo Testamento y Apocalipsis menciona los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Apocalipsis 1, 4, 4, 5, 8, 2. Algunas tradiciones antiguas lo han revelado en relacionado a los 7 arcángeles que mencionan en Tobí, en Enoc, y en el texto bíblico no da sus nombres ni afirma cómo sean estos arcángeles. Existen antes de la humanidad.
En conclusión, la Biblia nos permite y afirma que sí existen 2, 4, 7 o cualquier otra cantidad específica de querubines. Estos querubines estaban creados antes de la humanidad. Lo único que enseña es que la claridad que dio que estos querubines pueden permanecerse delante de los seres humanos y ayudarlos. Estos seres tienen un lugar de honor delante de Dios en la presencia de Él para ayudar a la humanidad. Por ahora vas a descubrir que hay espíritus de maldad, quienes son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Explicación bíblica en Efesios 6:12. ¿Alguna vez te has preguntado contra quién estás luchando realmente? ¿El cristiano y la humanidad? Porque el apóstol Pablo nos dice brevemente que nuestra batalla no es contra personas ni contra sangre, sino con poderes espirituales invisibles. Hoy respondemos esa pregunta de una forma muy sencilla y bíblica y profunda. El pasaje se encuentra en Efesios 6:12, donde Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, quiere decir en el espacio. Este versículo ha generado mucha controversia en pregunta si realmente estamos solos en el universo. Esta pregunta Pablo la contesta directamente y está hablando de diferentes tipos de demonios. Son los rangos dentro del reino de Satanás, que exactamente tienen el término de convertirse en ellos los que ellos quieran. Se pueden transformar en seres humanos, en animales, en aves, en todo lo que ellos quieran convertirse, porque son ángeles caídos que tienen poderes sobrenaturales que pueden convertirse en lo que quieran. Antes de explicar cada palabra, es importante entender que el contexto de Pablo está escribiendo a los creyentes de Efesios, una ciudad famosa por la idolatría, la magia y el ocultismo. Allí existe una fuerte creencia en espíritus y poderes invisibles. Sin embargo, Pablo nos invita a los cristianos y a la humanidad a vivir sin miedo, sino recordar que Cristo ya ha vencido a todas las fuerzas del mal. En Efesios 1, 20, 22 declara que Dios se sentó a Cristo a su diestra sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Es decir, Cristo, Jesús, está por encima de cualquier poder espiritual. Conocemos con los principados. La palabra griega utiliza por Pablo es anchai, que significa los primeros, los gobernantes, a las autoridades principales. En la Biblia puede referirse tanto a las autoridades humanas como a los seres espirituales. En Efesios 6, el contexto indica que Pablo habla poderes espirituales, muchos como los estudiosos quieren enseñar en su autoridad dentro del reino de Satanás. Disculpen, me hacía falta un poco de agua. Responsable para influir sobre territorios, culturas o sistemas de oposición a Dios. Esto significa que el gobernante o los que gobiernen de manera independiente, porque toda autoridad está finalmente bajo la soberanía de Dios, pero señala una organización del mal. Segundo, el grupo son los potestades. La palabra griega es exausti, que significa autoridades o poderes con capacidad de ejercer influencia. Si los principados representan un liderazgo superior, las potestades serían autoridades delegadas a ejecutar ese dominio. En otras palabras, Pablo presenta un reino del mal bien organizado, no caótico. Satanás no actúa solo, no existe con estructura, con seres espirituales caídos que buscan engañar y tentar y apartar al ser humano de Dios. Luego encontramos la expresión muy fuerte, los gobernantes de las tinieblas de este siglo. En griego aparece el término cosmocratores, que significa liberar gobernantes del mundo. Sin embargo, Pablo nos dice que gobiernen el planeta de forma absoluta. Habla de gobernadores de las tinieblas, es decir, poderes espirituales que ejercen influencia sobre la predominación del pecado, la mentira y la rebelión en contra de Dios. Las tinieblas representan
la ausencia de la verdad divina. Cuando una sociedad rechaza a Dios, el engaño gana terreno. Pablo enseña que detrás de muchas expresiones de maldad existe una dimensión espiritual, aunque las personas siguen siendo seres humanos, responsables de sus propios actos, decisiones. Finalmente Pablo menciona las huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. La palabra hueste describe un ejército organizado. No se refiere a un pequeño grupo de demonios aislados, sino un numeroso de fuerzas espirituales malignas bien organizadas. Una expresión, la región celeste. Eso significa el espacio después del cielo, donde habita todos estos seres. Están debajo de Dios, del lugar de la gloria eterna. En Efesios, ese término describe el ámbito espiritual invisible donde Dios está. Ellos están debajo de ese ámbito, que es el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Allí ellos operan. Aunque su influencia manifiesta al mundo visible, hay algo muy importante que Pablo nos enseña y nos anima a los creyentes, a los seres humanos. No se obsesionen con los demonios o con estos espíritus que se representan al mundo de diferentes formas o toman formas de diferentes formas. El propósito de Efesios 6 es para enseñarnos que la jerarquía detalla el reino de Satanás, si no nos prepara para el cristiano, los seres humanos, a estar alerta y firme de estos engaños, de estos espíritus que se presentan como benevolentes, como que ellos nos crearon y que ellos están para ayudarnos, siendo una mentira y una injusticia que quieren cometer contra la humanidad. La justicia de Dios, el evangelio y la paz de Dios es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Que la palabra de Dios es la victoria del creyente y de la humanidad. No dependa de un espíritu maligno, sino que permanece en Cristo. También es importante evitar dos extremos. El primero consiste en negar la existencia del mundo espiritual y pensar que estos son seres que vienen a explicación cómo la humanidad vino a ser. Segundo, atribuir cada problema y enfermedad y dificultad a estas situaciones específicos en los fundamentos de estos seres terrestres. Ahora, Pablo evita estos ambos errores. Reconoce que la realidad del conflicto espiritual, pero se mantiene la mirada puesta en Cristo y se pueden superar todas estas cosas. La Biblia enseña que Satanás vino para matar, destruir, y los ángeles son seres creados sin limitación de poderes, pero están derrotados por la obra de Dios y la obra de Jesucristo en la cruz. Cristo despojó a los principados, a las potestades, triunfó sobre ellos públicamente, como afirma Colosenses 2:15. Esto significa que los creyentes y los seres humanos luchan en una posición de victoria obteniendo por Cristo. No para conseguir una victoria aún no que existe, es que ya existe la victoria. En conclusión, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad representan diferentes expresiones de estos seres que se presentan. Un reino espiritual del mal que se hace ver como benevolente. Dios busca que la humanidad no sea engañada por estos espíritus engañadores. Pablo utiliza varios términos para mostrar el conflicto espiritual realmente están organizados. Sin embargo, el mensaje principal no es infundir temor, sino fortalecer la fe del ser humano y del creyente. Que Cristo está y permanece firme para ayudar a la humanidad con la armadura de Dios, confiando en Jesucristo y en el Señor sobre toda autoridad visible y invisible. Y no cree en los mensajes de estos extraterrestres, que estos mensajes son mentiras. La gran enseñanza en Efesios 6:12 es que la verdad de la batalla del cristianismo y del ser humano se libra principalmente contra las personas no de carne y hueso, sino contra el engaño de estos seres espirituales que se oponen al reino de Dios. Pero la batalla tiene una gran esperanza y asegura que Cristo ya venció. A quienes permanecen en Él participan de esa victoria. UAP en el Antiguo Testamento. Sí, lo que hoy el gobierno llama UAP, fenómenos aéreos no identificados, no fueron un tema completamente del presente nuevo. La Biblia registra miles de años antes de la era moderna
varios profetas que describieron fenómenos extraordinarios en los cielos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel relata en el capítulo 1 de su libro, en una visión impresionante, un viento huracanado, una gran nube envuelta en fuego, un resplandor intenso y unas ruedas que parecían moverse a todas las direcciones, sin girar, en olas presentes como las naves especiales que vemos en este tiempo, sino como una manifestación de gloria de la presencia de Dios. También encontramos un profeta Elías, que fue llevado al cielo en un torbellino acompañado por carros y caballos de fuego, según el segundo libro de los Reyes. De manera similar, el siervo del profeta Eliseo vio el monte lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de su maestro cuando Dios abrió sus ojos espirituales. Otros nombres de Dios también recibieron visiones celestiales. Estos hombres que Dios también les recibió visiones celestiales fue el profeta Daniel, contempló el trono de Dios rodeado de fuego y de seres celestiales, mientras el profeta Isaías vio su trono rodeado de serafines. Estas experiencias describen una realidad espiritual que trasciende la comprensión humana. Es importante hacer una distinción. La Biblia nunca identifica estos acontecimientos como visitantes de otros planetas. Los presenta como manifestaciones sobrenaturales relacionadas con Dios, sus ángeles y los mundos espiritual malignos. Por eso, aunque algunas descripciones puedan parecer similares a las cosas que vemos hoy día, como los UAP, el texto bíblico ofrece un marco completamente diferente para que no haya confusión en interpretarla. La gran pregunta que estamos observando es simplemente fenómenos físicos que aún no comprendemos, o existen manifestaciones espirituales que la humanidad ha visto desde el comienzo de la antigüedad. La Biblia invita al creyente, a los seres humanos, a examinar todas las cosas con discernimiento, al interpretar acontecimientos a la luz de estos días. La revelación divina no únicamente desde la conservación especulativa, sino la reacción real en tiempo presente. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Tú crees que existen alguna relación entre los UAP modernos y la visión de los profetas? ¿O consideras estos fenómenos completamente distintos? Comparte este video y suscríbete para que sigas estudiando junto conmigo la palabra de Dios con un enfoque bíblico e histórico. Ya llegamos al final de nuestro programa y te he presentado lo que dice la Biblia gratuitamente. ¿Estamos solos en el universo? Nunca lo hemos estado solos. Que hay ángeles buenos y malos. Y siempre ha existido vehículos que no son de la tierra, que no fueron creados de la tierra y son del cielo. Que Dios te bendiga hasta nuestro próximo programa, y recuerda que Jesucristo viene pronto y búscalo mientras pueda ser hallado. Y acuérdate, te contesté la pregunta y no tuviste que pagar una taquilla. ¿Qué pasaría si supiéramos que no estamos solos? Pues ya te lo dije, no estamos solos. Estamos con ángeles buenos y ángeles malos que se transforman como alienígenas. Y tenemos los vehículos que estaban en el pasado y están en el presente y fueron creados en el cielo, no de un planeta distante. ¿Y qué pasaría si tú sabes que existe? Nada, porque es nada que tú puedas hacer. Se van a manifestar, que tú quieras o no quieras, se van a manifestar en nuestro tiempo, porque estaba escrito en la Biblia que pasaría. Que Dios te bendiga y yo te guarde, y acuérdate, no estamos solos. Cristo te ama. Adiós.